Bueno, hoy día vamos a tener un formato un poco distinto, diferente a lo que estamos acostumbrados. Si nos ven acá, tenemos a Matías, a Kevin, y vamos a estar conversando acerca de la comunión. Por eso es que dice ahí, una conversación con la palabra. Entonces hoy día queremos que sea algo como familia, algo más íntimo, de pronto como si fuera el living de nuestra casa, una conversación en torno a la palabra. Es lo más importante. Vamos a estar conversando en torno a la verdad eterna que encontramos en la Biblia. Y como ya se dieron cuenta, el Daniel ya habló un poco en la mañana acerca de la comunión. Y hoy día vamos a seguir, y hasta ahora vamos a seguir hablando un poquito acerca de la comunión. Cuéntame. Sí, o sea, es que lo interesante, y yo sé que hemos estado orando también por eso, y Pablo lo dijo, que de una manera somos tres personas distintas, y yo sé que el Señor también de una manera va a mostrar un poco esta idea de en la diferencia hay una unidad. Así que ¿lo cree usted que en el fondo cuando la iglesia es diversa, en esa diversidad también hay unidad? ¿Sí? ¿Lo ha visto usted o no? ¿Sí? De hecho, no sé si les pasa, a veces se habla hoy día mucho de las diferencias, de la diversidad, de la inclusión, y la iglesia, si bien es exclusiva, al mismo tiempo es muy inclusiva. Y si nosotros hoy día en la mañana fuéramos a distintos lugares del mundo, a distintas iglesias, nos queremos con la boca abierta de ver tantos hermanos tan diferentes a nosotros. Incluso yo creo que en algunas partes diríamos, ¿ellos son hermanos? Pero ¿dónde radica la unidad? Sí, ahora que tú decías, pensaba como en esos países como África y todo, y que vamos a estar juntos un día en el cielo, vamos a tener comunión entre nosotros, comunión con el Padre. En esa diferencia, en esa diversidad, tenemos una unión común, una unión común. Hay algo que nos une a pesar de esta diferencia, y es más que algo, es alguien que nos une, y vamos a ir desarrollando también esta idea. No sé si les ha pasado alguna vez que se encuentran con alguien y empiezan a conversar y de pronto se dan cuenta que tienen un amigo en común. Ah, mira, uy, sí, tú conocías al Pedro, sí lo conozco. Todos conocen a Kevin. Claro, todos conocen a Kevin. Ya tomamos ejemplo a Kevin. Oye, tú conocías sí, lo conozco al Kevin, lo conocí aquí en Ecami, lo conocí encima. Oye, sí, y resulta que esta persona además es tu mejor amigo. Y están hablando y de repente se ponen a conversar y se ponen a describir experiencias, tallas que pasan. Oye, ¿te acordáis que cuando pasó esto? Sí, oye, sí, el Kevin es así. Así nos pasó, hoy nos reímos tanto. Y tú dices, oye, si el Kevin es mi mejor amigo, entonces, ¿quién lo conoce mejor que yo? Yo sé cómo es Kevin. Y pensaba en esto, leyendo Primera de Juan 1. Lo voy a leer para ir introduciendo un poquito el tema. Primera de Juan 1, del versículo 1 al 4, dice, no sé si lo buscan ahí, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 4. Les anunciamos al que existe desde el principio. Estoy leyendo en NTV, no se asuste. Hay comunión también ahí. Traducciones con comunión. Sí, traducciones con comunión. Les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído. Lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. Él, quien es la vida misma, nos fue revelado y nosotros lo vimos y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Estaba con el Padre y luego nos fue revelado. Les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído para que ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Escribimos estas cosas para que ustedes puedan participar plenamente de nuestra alegría. Y pensaba en Juan. Juan conoció a Jesús, lo vio y le estaba contando en la carta a otros discípulos. Yo mismo lo vi, yo mismo lo escuché, yo estuve con él, lo toqué a él, estuve con él. Lo que le estoy contando es verdad.
Y pensaba, Juan, ¿cuántas veces quizás estuvo conversando con Jesús desde la intimidad? ¿Cuántas veces quizás se rieron juntos, pasó algo divertido? ¿Cuántas veces lloraron juntos? ¿Cuántas veces quizás Juan fue consolado por Jesús? ¿O quizás cuántas veces fue amonestado por Jesús? Vivieron, ¿cierto?, varios años juntos, una amistad, pero incluso más que una amistad, Juan encontró en Jesús la vida misma. Juan encontró en Jesús que Él era el Dios eterno, por eso dice que desde el principio. Por lo tanto, esta relación que tenía Juan con Cristo no era una relación que se acabó el día de la muerte de Jesús, sino que Él mismo vio a Cristo resucitado y sabía de la eternidad de Cristo. Por lo tanto, Juan sabía que algún día iba a volver a estar con Él, como asimismo Él había escuchado. Bueno, de hecho, Juan escribe acerca de la preexistencia de Cristo. Es uno de los evangelios que habla acerca de eso. Así es. En la misma carta, en el capítulo 5, Juan también dice: y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que podamos conocer al Dios verdadero. Y ahora vivimos en comunión con el Dios verdadero, porque vivimos en comunión con su Hijo Jesucristo. Él es el único Dios verdadero y Él es la vida eterna. Juan está escribiendo que Cristo mismo es Dios y es la vida. Juan encontró la vida en Cristo. Pero además, Juan entendió que esto no era algo exclusivo para él, ni tampoco para los discípulos, sino que además el deseo que tenía Juan era que otras personas pudiesen escuchar de Jesús e incorporarse a esta comunión. No era algo solamente que era para ellos, o sea, él podía haberse quedado con su amistad con Jesús. Uy, si somos mejores amigos y no quiero que nadie más sea amigo de Jesús. Él no tuvo esa actitud, sino que él decía que yo les cuento acerca de Jesús tal como yo lo vi, para que ustedes también tengan esa comunión con nosotros y juntos podamos tener esta comunión con Dios y con Jesús. De hecho, me hiciste acordar, cuando era más chico, uno de mis hijos una vez me preguntó y me dijo, porque se dio cuenta que tenía dos compañeros que querían ser amigos, y a uno era su mejor amigo, y el otro también quería ser amigo, y tenía el medio dilema. Dijo, es que ya tengo un mejor amigo, entonces ¿cómo puede ser otro mi amigo también? Entonces, como que de repente le abrí y fue una revelación. ¡Oh! Cuando le dije, es que puedes tener dos buenos amigos. Y me miró así como... ¿Y cómo podemos, Matías, te quiero preguntar, cómo podemos participar de esta comunión entre nosotros y con Jesús? Bueno, tú leíste recién... para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Como iglesia, lo que tú planteabas un poco, somos iglesia. Espero que todos acá sean iglesias. Si no eres iglesia, espero que el Señor hable a tu corazón para que también puedas creer en Cristo y tener vida eterna. Pero como iglesia tenemos comunión y tú lo dijiste al principio, tenemos una unión en común. Y esa unión en común es Cristo. Él es nuestra unidad, Él es el que nos une a cada uno. De hecho, para que no se te olvide, piensa siempre en la cruz. ¿Qué se produce en la cruz? Donde lo horizontal se une con lo vertical. La tierra se une con el cielo. Y ahí se produce unidad. Se une y se produce unidad. El pecador perdido con el Dios santo. Eso es maravilloso, pero es gracia. Y ahí, de una otra manera, pensamos en esto. Y hay dos elementos, dos sacramentos. ¿Has escuchado esa palabra? ¿Sí? ¿Cuántos sacramentos enseña la palabra de Dios? ¿Dos? ¿Sí? ¿Estás de acuerdo, no? Sí, totalmente. Sí, dos. ¿Dos? Ok. Porque algunos hablan de 10. ¿Ya? Son 10 mandamientos. Pero hay algunos que hablan de sacramentos, como el matrimonio, la extremunción, y así una y otra cosa. Pero la Biblia habla de dos. El bautismo y la Santa Cena. Y ahí es sumamente interesante lo que tú planteabas. Porque el bautismo se trata de Cristo. La Santa Cena se trata de Cristo. Entonces, cuando tú te das cuenta de eso, pero para partir más o menos cronológicamente, bueno, Kevin, no sé, ¿qué piensas tú en cuanto a esto? Tenemos la cena y tenemos el bautismo. Entonces, ¿qué es primero? ¿Cómo funciona? ¿Primero la cena, primero el bautismo, la cena?
si bien la Biblia no es clara en cuanto a qué es primero, de esta manera, si tomo la cena y no me he bautizado, no estoy pecando, podemos ver que el bautismo de esta manera es una puerta de entrada. Pero para entender el bautismo en profundidad, hay que entender qué era el bautismo. Si el tema del agua era un tema que se le ocurrió a Juan el Bautista, y empezó una nueva forma, un nuevo estilo, una nueva moda, que Jesús dijo, está buena esta moda, sigámosla. O es realmente algo más profundo que eso. Entonces, la inmersión en agua era un ritual que representaba el paso de un estatus a otro, o el lavamiento, o la purificación en el Antiguo Testamento. De hecho, podemos ver en Levíticos, miren, casi en el inicio de la Biblia, casi en el inicio de la Biblia, vemos que Levítico 16 dice, se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. O sea, desde el Antiguo Testamento, ya el tema del agua representaba una purificación, representaba algo. También Levítico, el mismo capítulo 24 dice, lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario, y después de ponerse sus vestidos saldrá, y hará su holocausto, y el holocausto del pueblo, y hará la expiación por sí y por el pueblo. O sea, desde el inicio, Dios en su infinita sabiduría estaba mostrando a través del formato y de las, digamos, formas y ritos de los antiguos sacerdotes que tenían que lavarse con agua antes del sacrificio. Interesante, ¿no? Ahora, en el periodo del Nuevo Testamento, el agua por sí misma y la inmersión en ella funcionaron como los principales medios para la pureza en los ritos farisaicos. Eso lo podemos ver en Mateo 15:2, que dice, le preguntan a los discípulos, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Porque ellos se lavaban ¿cuántas veces las manos? Como 7 más o menos. Con alcohol gel. Se estaban preparando para el coronavirus. En el Nuevo Testamento el agua seguía simbolizando lo mismo que hace 1000 años atrás. También Juan 2:6 dice, y estaban allí, en el contexto de la boda de Caná, allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos. En cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Qué interesante. O sea, esto no era un tema así como de Juan nomás. Juan se le ocurrió lavar en agua o purificar en agua, sino que era un tema profundo y antiguo. De hecho, se han hecho excavaciones arqueológicas, estuve investigando, y ahí han descubierto un montón de lagunas rituales. Y lo curioso de eso es que tenían 227 litros. Justo la cantidad de agua para sumergirse entero. Los judíos, desde antes, incluso antes de Juan el Bautista. Interesante. Veamos ahora a Juan el Bautista, llegamos a él. Dice así lo que habla de él. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Un autor llamado Kenner, que tiene un comentario cultural muy bueno, menciona que los paganos, para hacerse judíos, tenían que, 1, circuncidarse, 2, bautizarse. Entonces, si yo era, por ejemplo, de otra nación, de Edom, era griego, y quería entrar a adorar al Dios de Israel, tenía que cumplir con esos 2 pasos. La cosa es que los judíos decían, yo, no, ¿por qué yo? Si yo soy hijo de Abraham. ¿Qué le dijo Juan a eso? Si Dios quiere, voy a levantar hijos de Abraham de las piedras. Y los fariseos, como les gustaba tanto la justicia externa, iban a bautizarse también. Porque muchos judíos se estaban arrepintiendo. Arrepentirse es cambio de mente. Juan confrontaba el pecado de los judíos. Y ellos decían, sí, tiene razón. Para acercarnos a Dios, no importa ser judío, todos tenemos que acercarnos a Dios con humildad, arrepentirnos. Y se bautizaban. Y los fariseos, a nosotros también queríamos bautizarnos, para que todos nos vean. ¿No? Que les gustaba tanto hacer oraciones públicas y todas esas cosas. También, ellos también.
deja entender un poco la idea. Tú hablabas del rito en Levítico, Sí. hablabas después de el lavamiento de manos, etc. Ya en el caso, por ejemplo, tú eres kevinita. Ya. No es uno judío, kevinita, y llegabas y querías hacerte... También se producía el proceso, ¿no? La circuncisión y todo. Exacto. Pero dentro de todo eso, ¿el agua, de una u otra manera, es un elemento simbólico o es que realmente se producía una purificación espiritual y sobrenatural cuando te bautizabas? Simbólico, simbólico, porque el tema de la circuncisión no era muy simbólico que digamos, era meterle el cuchillo en la carne nomás. Pero el bautismo mostraba y quería mostrar para ellos el tema de la purificación. Se estaban purificando porque ahora iban a entrar a la comunión con los demás judíos que adoraban al Dios real. O sea, entonces de una otra manera lo que estoy tratando de entender es que es una muestra externa de algo que sucede internamente. Exacto. Ya, porque hay gente que de repente cuando se bautiza piensa que deja los pecados en el agua. Entonces el que se bautiza después se mete en el agua. Está lleno de pecado la agua. No. Ahora bien, entendemos qué significaba ahí. La pregunta, y una pregunta profunda, es ¿por qué Jesús lo hizo? Es profunda esa pregunta. En primer lugar, sabemos que Jesús no cometió pecado y por tanto no tenía necesidad alguna de arrepentirse y por ende bautizarse. Jesús no pecó, Jesús no tenía que mostrar nada, Jesús no tenía que hacer eso, en base a lo que Juan mostraba. Pero es aquí donde comienza su ministerio. Este hecho marca un antes y un después en lo que podría haber sido una simple vida de un judío en Galilea. Hasta antes de este bautismo Jesús era un anónimo. Jesús andaba en su vida, no molestaba a nadie, andaba tranquilito. Pero después del bautismo se produce un cambio completamente. El bautismo fue lo que marcó la entrada a su propio ministerio. Después las bodas de Caná, y después los discípulos, y después todo lo demás. Pero empezó con el bautismo. Pero mucho más profundo que eso. Juan, el que estaba bautizando, sabía esto. Sabía que Jesús no era pecador. Eran parientes. Y su madre seguramente le contó quién era Jesús. Además, era profeta. Y probablemente Dios le había revelado que Jesús era el Mesías. O sea, Jesús no vino un desconocido a decir bautízame. Es por eso que se sorprende tanto y dice, yo debería ser bautizado por ti y no al revés. Yo soy pecador. Yo soy igual que los demás. Yo tengo que... Bautízame tú. ¿O no? Si tú eres el santo, tú eres el que no ha pecado. Juan, al impedirle a Jesús con tanta vehemencia ser bautizado por él y pedirle a Jesús que lo bautice a él, demuestra, miren, que en el más santo de los hombres estaba exento de arrepentirse delante de Dios, ni Juan mismo. ¿Por qué quería que Jesús lo bautice? Porque él también sabía que él tenía que arrepentirse, que él era pecador. Y sabía que todos tenían una responsabilidad delante de Dios, arrepentirse por nuestros pecados. Imaginen ahora a ese Juan que había consagrado su vida solo con el propósito de ser el que anunciaba el camino del rey. Esa era su vida. Se vestía de una forma especial, comía cosas especiales. Entonces ahora, tener que bautizar al Santo de Israel, al Mesías esperado. Imagínense, o sea, el rey que estábamos esperando, en este tiempo Juan pensaba que Jesús venía a derrocar el imperio romano. Todos pensaban eso. O sea, el rey, el general, el victorioso que viene en un caballo con su espada, me dice que yo lo bautice. Él sabía que no era digno de desatar los cordones de sus pies, él lo dijo con su boca. Pero Jesús le responde, deja de oponerte. Básicamente le dijo, si sé que no soy pecador, si sé que yo no tengo que bautizarme, lo sé, deja de oponerte. Esto es una excepción. Jesús sabía que él no tenía que bautizarse. La razón de Jesús era otra. La razón de Jesús tiene que ver con lo que dice después. Se tenía que cumplir toda la ley, toda justicia. O sea, que se cumpliese todo lo previamente establecido por Dios desde el principio de los tiempos. Se cumplió la circuncisión. ¿En qué día se circuncidó Jesús? Al octavo. ¿Qué decía la ley? Al octavo. Cumplió. La presentación en el templo. Y esto no sería la excepción. ¿Pero qué ley? ¿Qué ley tenía que cumplirse en el bautismo de Jesús? Y
para entender esto hay que entender una cosa. El ministerio de Jesús tenía un rol principalmente sacerdotal. Él era un sacerdote. Después de Hecho Hebreo dice el sumo sacerdote. Era el sacerdote que tenía que ofrecerse en sacrificio por la vida de toda la humanidad. Ese era Jesús. Pero Jesús, interesante, ¿cuál es la tribu que podía ser sacerdote? La que descendía de Leví. ¿Hijos de quién? Aarón. ¿Jesús era levita? No. ¿De dónde era? Judío, de Judá. ¿Era hijo de Aarón? No. Entonces no cumplía con los requisitos para ser sacerdote. ¿Se contradice la Biblia? No. Pero Dios tenía otra línea de sacerdocio. ¿Saben cuál? La de Melquisedec. En cuyo oficio presentaría un único y definitivo sacrificio por los pecados. O sea, Jesús le correspondía el sacerdocio, pero no por Leví, no por esa tribu, sino por otra, por la de Melquisedec. Y esto no lo invento yo, vamos a la Biblia. Salmo 110:4 dice: juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Salmos. Ahora, eso es el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento lo confirma. Hebreos 5. Porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado de Dios. ¿Cómo lo fue Aarón? Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que Él le dijo, Él, Dios, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. El autor de Hebreos, que no sabemos quién es, dice, como también dice otro lugar, y lo confirma, miren, tú eres sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento confirman que Jesús era sacerdote, pero según la orden de Melquisedec. Versículo 7. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Gran concepto, no lo olviden. ¿Qué aprendió? Obediencia. Cumplir toda la en obediencia. No olviden eso. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Hebreos 5, versículo 10. Más claro echarle agua, ¿cierto? Sigamos. Entonces el bautismo era la iniciación del sacerdocio de Jesús. Tal como lo decía la santa ley de Dios en Éxodo 29:2. Y aquí se establece cómo un sacerdote debe entrar en el sacerdocio. ¿Cómo? Dice así: y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Y el versículo 7 dice: luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y lo ungirás. ¿Han escuchado hablar del tipo y el antitipo? Sí. Tipo es algo que se esconde en el Antiguo Testamento, algo que era una figura, una cosa que no se entendía muy bien, que era un símbolo, que en el Nuevo Testamento se cumpliría, que es la tipificación. Ahora bien, ¿qué tenía que hacer Aarón primero? ¿Qué tenían que hacer él y sus hijos con el agua? Lavarse. Porque así entraban, ¿cierto? Jesús era sacerdote, no por su orden, sino por la orden de Melquisedec. Entonces, ¿qué tenía que hacer para entrar en el ministerio? Lavarse. Con agua. Y después, con aceite, ¿cierto? Y era la unción. ¿Cómo fue ungido Jesús? Con el Espíritu Santo. Que vino desde el cielo como paloma. El tipo oculto en el Antiguo Testamento en cuanto a el lavamiento y la unción, cumplidos en Cristo, cumpliéndose toda ley. Wow. Ahora una pregunta interesante. Jesús lo hizo, ok. ¿Tenemos que hacerla ahora? ¿Tiene algo que ver con esto? Entonces, el nuevo orden sacerdotal, este es un nuevo orden, no según Leví y según Aarón.
el nuevo orden sacerdotal, inaugurado en Jesús, se extiende a quienes son sacerdotes espirituales de Dios por posición en el sumo sacerdote, ya que al creer en Él, estamos en Él. Por ende, la entrada a la familia de sacerdotes espirituales sería de la misma manera que lo hizo Jesús. Hebreos dice, todos somos sacerdotes. Nación de sacerdotes. Reyes y sacerdotes. Reyes y sacerdotes. Pero si Jesús entró a su ministerio de sacerdote en el agua, y nosotros estamos entrando en Cristo a la misma nación, ¿cómo debemos entrar? En agua. Y obviamente cuando conocemos a Cristo y nos arrepentimos, somos sellados por el Espíritu Santo. Lo mismo, el Antiguo Testamento, lo mismo que Jesús hizo, lo hacemos nosotros. Es por eso que Mateo 28, 19, 20 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Cómo? ¿Cómo se hace esto? 1, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, primero, predíquenles que se arrepientan y que entren ¿cómo? Bautizándolos, ¿cierto? 2, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, bautismo y discipulado. Perfecto. Los discípulos continuaron con la misma práctica después. Así lo vemos en Hechos 8:26. Y bueno, eunuco tenía la ley de Isaías, los profetas, ¿cierto? Estaba leyendo, decía alguien que iba a ser sacrificado, lo entendía bien. El Espíritu Santo toma a Felipe, lo lleva allá, camina junto al carruaje, se sube, le explica, dice todo, desde el principio de la ley, los profetas, Jesús entiende, se arrepiente, dice, sí, soy pecador, sí, yo debía haber muerto, sí, lo entiendo y lo creo. ¿Y quién fue el que murió por mí? Jesús. Y probablemente también le enseñó el bautismo. Dijo, ahora tú tienes que bautizarte, ahora tú tienes que entrar en esto, ahora tú tienes que hacer este símbolo. ¿Y qué responde el eunuco? Ahí hay agua, ahí hay un lago. ¿Quién pide que yo entre también a ser sacerdote como ustedes? Nada. Él creyó, entró, bajó, ¿y qué hizo? Se bautizó. La pregunta ahora es, ¿tenemos que hacerlo nosotros si queremos entrar a la familia de sacerdotes? Sí. Lo entendemos ahora con el Antiguo Testamento, que simboliza, y para rematar, Jesús lo manda. Oye, Kevin, y pensando en eso, que Jesús lo ordena, ¿cierto? Que tenemos que ir y hacer discípulos y además hay que bautizarlo. Y pensaba en lo que tú mencionaste antes, que, bueno, Jesús fue bautizado y además Él pidió que los discípulos se bauticen. Pensaba también en Jesús como el primer discipulador. Fue el que formó discípulos, por lo tanto Él enseñó y Él modeló. Él en los años de su ministerio enseñó cómo se hacen las cosas y qué es lo que hay que hacer. Por lo tanto pensaba también, bueno, Jesús modeló en los discípulos lo que iba a hacer la iglesia también. Por lo tanto, cuando Él ordenó que los discípulos se bauticen, Él también lo había hecho. Los discípulos decían, bueno, nosotros vimos, Jesús lo hizo. Él nos enseñó cómo era, cómo teníamos que hacerlo. Perfecto. Pensaba en eso. El ejemplo perfecto. Y en conclusión, ¿qué significa el bautismo ahora, en estos días? Cuando ya hemos escuchado el mensaje, nos hemos arrepentido. Hemos confesado que Jesús es el Hijo de Dios, que murió y pagó por nuestros pecados. Jesús nos da una primera e importante instancia para mostrar nuestra obediencia a Él. No es nuestra obra para ser salvos, porque eso ocurrió en nuestros corazones. Es al igual que Jesús lo hizo, una muestra pública del inicio de nuestra vida con Dios, un testimonio público que simboliza que hemos pasado de muerte a vida. Al entrar en las aguas, tanto las personas como el mundo espiritual pueden observar lo que ha ocurrido previamente en nuestros corazones. Y damos inicio a nuestra vida como sacerdotes y discípulos de Jesús, en lo espiritual, pero también
en lo terrenal, con nuestro maestro, con nuestro discipulador, con el que va a caminar con nosotros, al igual que Jesús lo hizo con sus discípulos. Ahora lo haremos nosotros. Sí, o sea, de hecho lo que estoy también entendiendo, el tema de este involucramiento sacerdotal que tenemos, y por eso el sacerdocio universal es súper importante entenderlo, también muestra la simbología que me identifico con Cristo, como sacerdote, pero también en su muerte y resurrección. Y ahí me hace mucho sentido el tema de que hay gente que de repente dice, oye, te puedes bautizar por aspersión, o hay distintos tipos de... Pero el bautismo por inmersión muestra realmente el tema, de hecho lo dijiste con Felipe y el eunuco, el etíope, que en el fondo te hundes y es como que muero con Cristo y vuelvo a resucitar con Él a una nueva vida. Wow. Wow. Tú tenías una pregunta ahí y creo que de repente no sé si se responde acerca de... ¿Así? Polémica, pero... No, sí, hay algunos otros hermanos también, ¿cierto? Y yo he visto en otras iglesias que bautizan a los niños, por ejemplo. Uy. ¿Qué pasa con eso? Bueno, hablemos de otro tema. No soy ningún experto en ese tema y tampoco quiero ponerle de mi cosecha, pero lo que yo veo en la Biblia, lo que yo he leído en la Biblia, lo que yo he visto como ejemplo bíblico, siempre ha sido un bautismo de gente consciente, gente que entendió, que escuchó el mensaje, que lo comprendió, que se arrepintió y dijo, quiero obedecerte, Jesús. Y en consecuencia se bautizó. Si yo viese otro ejemplo en la Biblia, porque hay un ejemplo de repente donde un padre bautizó a su familia, pero porque él fue consciente de lo que hizo. Y él dijo, bauticémonos todos, o sea, como entreguémonos todos a Cristo. El caso de Filipo. El caso de Filipo. Pero él entendió, probablemente su familia también entendió, que era pecadora. Sí, y creo que se puede, creo que, bueno, lo que Kevin explicó, creo que está muy, muy claro. O sea, uno, yo sé que hay una tradición cuando dice, dejad a los niños venid a mí y no se lo enviéis porque de los tales es el reino de los cielos. Y ahí está bastante claro el tema de la cercanía de los niños con el reino de los cielos. Pero de una u otra manera, cuando hablamos del bautismo, hablamos de una experiencia interna mostrada externamente. Entonces, un niño todavía no ha vivido esa experiencia interna y por ende, que un niño sea bautizado no tiene mucho sentido. Sí puede ser un ritual simbólico y lindo de un deseo que los niños también sigan en los caminos del Señor, pero no tiene la simbología de entrar al sacerdocio y por ende tampoco de haber muerto con Cristo y haber resucitado una vida nueva. Entonces, como que me doy cuenta que no tiene sentido, pero también quería agregar un poco, hermano, al explicar estas cosas y la palabra al ser expuesta, uno va entendiendo principios, pero la idea es que al revelar estos principios no es también para que peleemos. O sea, si conozco un hermano que ha bautizado a sus hijos, no es para pelearse, es un pecador y tus hijos... No, ok, ellos lo hicieron, quizás la palabra también debe ser revelada a ellos para que ellos también puedan entonces ver lo que la palabra les enseña y el Espíritu va guiando a cada creyente. Sí. Matías, hablábamos acerca de la comunión y Kevin decía que el bautismo era también la entrada a esta comunión, pero después Jesús enseñó otra ordenanza que también se relaciona con la comunión entre nosotros, pero también la comunión con Él. Y si tú nos puedes contar también acerca de la cena. La Santa Cena. Bueno, hoy día en la mañana comenzamos celebrando la Santa Cena y el domingo pasado también de una otra manera llegamos al inicio. ¿Por qué la iglesia cristiana se reúne? Es para mostrar al mundo de que somos más. No, mira, la iglesia cristiana se reúne porque los discípulos comenzaron a reunirse el primer día de la semana. Y eso lo muestra ahí el libro de Hechos. ¿Y qué es lo que hicieron cuando se juntaron la primera vez? Lo vimos el domingo pasado. ¿Alguien se acuerda? No sé si te acuerdas. Partían el pan. Tenían comunión. Sí, compartían la copa. Perseveraban en la doctrina, Exacto. la comunión entre ellos, las oraciones y el partimiento del pan. Entonces, la primera reunión y la más importante, por ende, de la fe cristiana es la Santa Cena. Porque ahí comenzó todo. ¿Y por qué la Santa Cena? Mira, en Efesios 4, Pablo dice, bueno, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis
llamados con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor. Wow, 2 versículos y ya Pablo tiró toda la carne en la parrilla. Quiero sacar a colación primero, en Efesios, y recién Kevin lo dijo, Pablo una y otra vez habla en Cristo, en Cristo, en Cristo. Yo no puedo sacar a Cristo de mi ecuación y de mi vida espiritual. No puedo sacar a Cristo de la salvación, en ningún momento. Y ahí Pablo dice, yo pues preso en el Señor. Él reconocía que incluso si estaba preso, era en el Señor lo que estaba viviendo. Y ahí podemos aprender algo súper práctico también para nuestras vidas. O sea, yo sé que hoy día acá en Chile hemos estado viviendo mucha contingencia y cambios sociales. Pero, hermanos, vivámoslo en el Señor. ¿Te fijas? No en el apruebo o rechazo, en el Señor. Ahora estamos con el tema ahí, fase 3, COVID-19, nuevo visitante. Vivámoslo en el Señor. Pero luego, hablando de la cena, dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación. Y este andar, Kevin dijo recién, el bautismo es la puerta de entrada, y creo que queda clarísimo, para involucrarnos con el sacerdocio y para, de una otra manera, identificarnos con Cristo en su muerte y resurrección. Pero acá Pablo dice, para que andéis. ¿Cuántas veces en la vida uno se bautiza? Una vez. ¿Cuántas veces en la vida uno participa de la cena? Todas las veces que sea necesario. Y hermanos, la cena tiene algo muy, muy hermoso que nos muestra. Y por eso el privilegio que tenemos de participar de la cena, que se llama la comunión, ya, de hecho los católicos hacen la primera comunión, es la primera vez que se participa de la cena. Ya, la hostia y el vino, es el pan y el vino. De una otra manera, el privilegio es que mostramos que estamos andando con Cristo. Y eso es lo que Pablo dice acá, que andéis como es digno de la vocación que fuiste llamados con toda humildad y mansedumbre. Cuando yo participo de la cena, lo hago con humildad. ¿Por qué? Porque llego a la mesa y me doy cuenta que he sido invitado a esta mesa que Cristo inauguró. ¿Cuándo? En Éxodo. Cuando el pueblo de Israel iba saliendo y se formó la Pascua, ahí Cristo inauguró la cena. Y cuando Él hizo la última cena con sus discípulos, Juan del capítulo 13 al 18, Él de una otra manera reinaugura la cena en la perspectiva correcta que tiene. Él es el Cordero inmolado por ti y por mí. Tú mencionaste recién que Juan el Bautista decía, no soy digno de desatar el calzado, porque he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Cristo es el Cordero de la cena. Ahora, ¿y en la cena cómo se representa eso? Con el pan. El pan es su cuerpo. ¿Cómo se representa esto? Con el vino. El vino es su sangre. Símbolos. Y quiero que tengamos muy claro eso. Símbolos. Porque hay gente que de repente está diciendo y enseñando que el pan de la cena, el vino de la cena, se transforman en el cuerpo de Cristo. Y a veces yo he compartido con personas, de repente, oye, tú tienes que recibir a Cristo. Y dice, sí, yo lo he recibido. Ah, qué bueno. Pero ¿sabes cuál es el concepto? He participado de la Eucaristía. He recibido a Cristo. Eso no es recibir a Cristo. Recibir a Cristo es que el Señor se haga dueño y rey de tu corazón. Como Pablo lo explica ahí, versículo, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de entender la dimensión de su amor. Eso es recibir a Cristo en espíritu y en verdad. Pero qué interesante cuando después dice, con humildad y mansedumbre. Me acerco a la mesa con humildad, me acerco a la mesa con mansedumbre. Pero después agrega, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y eso es fácil, ¿o no? Tengo un hermano en la iglesia que es insoportable. ¿Qué es lo que estoy diciendo ahí? No soy capaz de soportarlo. Y la palabra nos muestra de que la iglesia fue fundada sobre Cristo. Cristo es la roca, ¿te acuerdas? ¿No es cierto? Edificaré mi iglesia sobre la roca. Ahora pregunta, ¿Cristo nos soporta a todos? ¿Hay algún hermano que sea insoportable para Cristo? Interesante eso porque Jesús nos soporta porque nos conoce. Jesús nos soporta porque el mismo Hebreo dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, porque Él fue tentado también en todo en cuanto a la carne,
Entonces Él sabe cómo somos, Él sabe nuestros miedos, sabe nuestros traumas, sabe nuestras luchas. Entonces cuando nosotros actuamos mal, Él entiende el por qué. Por eso siente compasión y no juicio. Sí. Y eso habla del discipulado. Cuando nosotros nos conocemos, si yo conozco a mi hermano que de repente externamente es insoportable, pero si yo me involucro con él, vivo con él, entiendo sus miedos, entiendo sus luchas, entiendo el por qué, va a ser mucho más fácil soportarlo porque voy a poder identificarme y compadecerme de las situaciones que él vive. Y no solamente soportar como lo entendemos, como aguantar a alguien, sino que soportar es de soporte, de sostener, de levantar. O sea, si mi hermano está hacia abajo, yo voy y lo soporto, lo levanto. Deberíamos soportar a Pablo, que está un poquito más Sí, abajo. estoy más abajo. Mira, por eso cuando te vas dando cuenta de lo grandioso que es la Santa Cena, tu corazón también se conmueve, es decir, puedo participar. Y ahí viene lo interesante. Fíjate en la osadía que nos enseñó Jesús cuando oramos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Eso es una osadía. Pecadores que estamos acá, le pedimos al Dios santo y poderoso que se haga parte de nuestra vida. Y Él dice, sí, pero no es solamente eso, te invito a mi mesa. Piensa eso. Jesús te invita a la mesa. Y por eso Pablo después termina y dice, por eso solícitos en guardar la unidad en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Perfecta unidad. ¿Y dónde se muestra eso? En la mesa del Señor, en la Santa Cena. Pero quiero ya ir rematando con una idea muy práctica para que cuando participemos de la cena, hermanos, lo hagamos con gozo. Yo sé que hay detalles, hay iglesias que celebran la cena una vez al año. Ahora que tú entiendes esto, ¿qué te produce eso? Hay iglesias que lo celebran todos los domingos. Hay muchas iglesias que lo celebran una vez al mes. Nosotros hemos hecho algo raro, lo celebramos 2 veces al mes. La Biblia no establece de manera mandataria cuántas veces se debe celebrar. ¿Te fijas? Pero cuando tú vas entendiendo esto, te dan dando ganas de decir, sí, Señor, quiero participar de esa mesa que nos une. Y hablamos esto del soporte de los unos a otros. Y mira lo que dice ahí también Pablo en 1 Corintios 11. Porque yo recibí lo que el Señor también nos ha enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. ¿Qué representa el pan? El cuerpo. Y mira lo que sucede acá. Jesús dice, tomad, comed. ¿Después de qué dice eso? Después que Él toma el pan. ¿Y qué hace con el pan? Lo parte. Y por eso es súper importante. Hermanos, lo que hoy día, por ejemplo, yo sé que muchos partieron el pan y quizás pensaste, uy, el hermano que preparó la cena no partió el pan para que sea más fácil sacarlo. No, el pan está entero porque el pan es partido. Porque nos recuerda el cuerpo de Cristo. Pero el cuerpo de Cristo fue partido en esa cruz para que el nuevo cuerpo de Cristo no sea partido nunca más. ¿Dónde está el nuevo cuerpo de Cristo? Nosotros. Mira a tu lado. Por eso se cumple la oración de Juan 17, para que como tú y yo somos uno, ellos también sean uno. En la cruz el cuerpo de Cristo fue partido para que su cuerpo nunca más sea partido. Y ahí es donde también causa tanto dolor iglesias que se dividen, siendo que Cristo hizo todo para que su iglesia nunca más se desuna, sino que sea una unidad perfecta y plena. Por eso dice, tomad esto en memoria de mí, ese momento que sufrí por ustedes, para que ustedes no sufran nunca más. ¡Wow! Y después, ¿qué es lo que dice? Asimismo también tomó la copa. Esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Y Pablo al principio nos hablaba lo mismo, 1 Juan capítulo 1. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y en Efesios Pablo dice que la sangre nos acerca y de 2 pueblos ha hecho uno. Y la otra vez, ¿te acuerdas que lo decía? Pablo, tú tienes la sangre de Cristo, ¿por qué? ¿Tuviste transfusión de sangre alguna vez? No, ¿Y por qué tienes la sangre de Cristo? porque tengo la sangre de Cristo.
porque participo de la cena. ¿Ya? O sea, la copa entonces se transforma en tu sangre. No, pero simboliza la sangre de Cristo. Por lo tanto, cuando yo bebo, participo también de eso. ¿Y qué hizo la sangre de Cristo en tu vida? Limpió mis pecados. O sea, Pablo tiene la sangre de Cristo. ¿Te fijas? Y por eso al participar de la cena muestra eso. Kevin, ¿te pasa lo mismo, no? ¿Y qué ha hecho la sangre de Cristo en tu vida? Limpiarme de toda mi maldad, todos mis pecados. O sea, tiene la sangre de Cristo, tiene la sangre de Cristo y yo también. Chócale si somos hermanos. ¿Se fijan por qué hablamos de hermandad? Entonces, hermanos, cuando entendemos esto, el privilegio de participar en esta comunión, en esta unidad en común, wow, alabado sea el Señor por eso. ¿Te fijas? Y por eso nos amamos unos a otros y nos soportamos unos a otros en el perfecto amor. Entonces, su cuerpo fue molido para que nunca más sean separados. Y su sangre nos acerca y nos une y nos hace hermanos. ¿Te fijas del poder? Entonces, eso es la Santa Cena, hermanos, cuando celebramos. Y yo sé que hay una corriente que dice, y está bien, que cuando tú vengas a la cena tienes que presentarte delante de Dios y estar en santidad. ¿Ya? Pero toman la porción de, ¿cómo se llama?, de 1 Corintios, cuando dice que el que come de la cena, ahí está. De manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Qué significa comer indignamente? Yo creo que en Cristo somos hechos dignos. Perfecto. Entonces, estar fuera de Cristo y recordarle y sin realmente ser dignos en Él, es ser indigno, es comer la cena indignamente. Excelente. Por eso cuando un pecador que no ha sido salvado, un pecador que no ha nacido nuevo, participa de la cena, está comiendo indignamente. Participar de la cena no te hace participar de la salvación. Es una muestra externa de lo que el Señor ha hecho internamente en nosotros y como iglesia. Entonces, piensa en eso que es tan maravilloso, que participar indignamente también es olvidarse del cuerpo de Cristo. Y por eso, si yo llego a la cena y estoy peleado con mis hermanos, estoy participando indignamente. Y por eso Mateo 18, ¿qué es lo que dice el Señor? Donde hay 2 o 3, ahí estoy yo en medio de ellos. Y ese versículo, lo vuelvo a decir, no es el versículo ocupado para las reuniones pequeñas. Como hoy somos 2, pero el Señor está con nosotros porque lo prometió, así que no importa. Lo que el Señor está diciendo hay 2 o 3. Y generalmente el 3 habla de la comunión perfecta. Entonces dice, si hay 2 que se aman, si hay 3 que se aman, yo estoy con ellos. Porque hay comunión. Pero si hay 100 que no se aman, ¿está el Señor? ¿Y si hay 2 que no se aman, está el Señor? ¿Me sigues? Entonces, tomar de la cena indignamente es no saber lo que la iglesia es. El cuerpo de Cristo que nunca más va a ser desunido. ¡Wow! Cuando te das cuenta de eso es maravilloso. Y termino con esta idea. Hermanos, ¿hasta cuándo vamos a tomar de la cena? Que lo tomemos con Él en su reino. Pensaba que alguien iba a decir hasta que nosotros nos acabe el jugo de uva. Hasta que el Señor venga. Cada vez que tomamos de la cena, piénsalo así, significa que estamos más cerca que el Señor venga. Te lo voy a poner, uno celebra el cumpleaños y uno dice, oh, un año más de vida. No, es un año más cerca de la tumba. No es que soy pesimista, ya, o he estado leyendo muchas noticias del COVID-19, no. Sino que cuando tú celebras el cumpleaños estás más cerca de la tumba. Pero para el creyente eso es glorioso. Cuando celebramos la cena, estamos más cerca de su venida. Y lo que la palabra dice es que después celebraremos la cena con Él. Ahora su presencia está acá, pero ahí le veremos cara a cara. Y se producirá la unión de la iglesia con Cristo, el novio con la novia, la unión, los unos con otros. Entonces, hermanos, es esperanzador. ¿Por qué? No sé cómo llegaste esta mañana. Mauricio oraba también al comenzar. Señor, tú sabes las cargas que tenemos, las luchas que tenemos, que estamos desanimados muchas veces, vemos las noticias y quedamos así temblorosos, etc. Pero hermanos, cuando llegamos a la iglesia y nos encontramos con los que se han bautizado, decimos, hermano, sacerdote, wow, hermano, tú moriste con Cristo y resucitaste una vida nueva, sí. Hermano, participemos de la cena que nos muestra también que estamos en comunión. Y eso nos llena de ánimo y de gozo.
Eso nos llena de esperanza. ¿Y qué es lo que estamos diciendo? Falta poco para que Cristo vuelva. Y no son por profecías truchas. El 21 de diciembre viene Cristo. No, es porque la Santa Cena anuncia de que Cristo viene. Entonces, hermanos, si llegaste esta mañana desanimado, si llegaste confundido, si llegaste desorientado, hermano, la palabra te muestra. En Cristo somos hechos sacerdotes, tenemos vida nueva, pero también tenemos comunión para andar dignamente de como hemos sido llamados. Sí, oye Matías, y pensaba también que Juan escribía en su carta, ¿cierto?, acerca de la comunión, y él escribía acerca de lo que él había visto, escuchado de Jesús. Y lo dijo Daniel en la mañana, lo leyó la oración de Jesús en Juan 17, que dice, yo estoy en ellos y tú estás en mí, eso es comunión. Que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Creo que la comunión entre nosotros además muestra el amor de Dios hacia las personas que no lo conocen. Si nosotros estamos en unidad, también podemos mostrar que Cristo ama también a las personas que no le conocen. Y creo que también es un resultado de la comunión. Así que eso mismo que Juan escuchó, también lo escribió en el Evangelio de Juan. Sí, y de hecho Jesús lo dice, para que sean uno, ¿no es cierto?, para que la iglesia sea una, para que el mundo crea. Así que está clarísimo. Y también creo que esa comunión perfecta que se logra en la Santa Cena es mucho más intensa y realmente se siente, por ejemplo, yo me junto con mi hermano en mi casa, vamos a comer, hablamos y en un momento abrimos nuestros corazones y yo le confieso mi lucha en la semana y lloramos y él me confiesa la suya y lloramos y juntos estamos ahí, le pedimos perdón al Señor y tenemos comunión, soportamos las cargas los unos con los otros y estamos ahí y llegamos el domingo sabiendo cómo está el hermano, sabiendo cómo estuve yo en la semana, sabiendo nuestras luchas, sabiendo todo, porque tenemos comunión. Y cuando llega el momento de partir el pan y recordar que por eso tenemos comunión, recordar que por ese sacrificio tenemos perdón de nuestros pecados, es algo que conmueve nuestros corazones en lo más profundo y lleva a celebrar y decir gracias Señor, porque por eso tenemos lo que tenemos, por eso es la iglesia. Bueno, al terminar un poco esta meditación, yo creo que nuestros corazones quedan arriba y con ganas de adorar, ¿no es cierto?, al Señor, cantarle y todo. Pero quiero que, hermanos, nos animemos. El mundo, los gobiernos, lo que sucede a nuestro alrededor y todo, no marca la agenda de Dios. Dios ya determinó su agenda. Y cuando tenemos el bautismo y tenemos la cena, ya es la agenda de Dios. Y mi pregunta fuerte ahora es, ¿tú estás dentro de la agenda de Dios o estás destituido de la gloria de Dios? Jesús dice que aquellos que creyeron y le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y lo que quiere el Señor como primera instancia, que tú te rindas en humildad y le digas, Señor, confieso mi pecado y me arrepiento. Como dijo Kevin, pase entonces la puerta de entrada que es el bautismo y luego puedas andar dignamente como en la vocación que fuimos llamados, participando del pan y el vino, sabiendo que no somos dignos, pero Cristo, tú lo dijiste, nos hizo dignos para sentarnos a su mesa. Wow. ¿No te da ganas de abrazar al Señor? Padre, estamos delante de ti como iglesia, como tu cuerpo, Señor, aquí. Un grupo lleno de pecadores y falentes, incapacitados de hacer algo bueno. Pero, Señor, esta mañana queremos reconocer nuestra suficiencia, reconocer que somos simples vasos de barro, muchas veces rotos, quebrados por la experiencia de la vida, de los dolores de la vida, depresiones, penas, desamores, estafas, alcoholismo, droga, relaciones malas. Pero un día tú nos alcanzaste, nos llamaste, nos mostraste tu Hijo, nos mostraste nuestra realidad, que somos pecadores delante de un Dios santo y bueno, que desde el principio de los tiempos marcó un camino correcto y nosotros toda nuestra vida dijimos, Dios, no me importa lo que tú tengas como camino,
Pero un día pudimos darnos cuenta de eso y nos arrepentimos. Después nos bautizamos. Decidimos obedientemente cumplir lo que tu palabra enseña. Obedientemente someternos a lo que tú nos decías. Y hoy, y hasta el fin, hasta que tú vengas, queremos celebrarte, Señor. Queremos celebrar a través de la cena, a través del vino, del pan, que nos perdonas día a día. Que tus sacrificios por los pecados pasados, presentes y también futuros. Que estando en esa cruz, Señor, estando en esa cruz ahí, habiendo muerto por nosotros y sabiendo que moriste por nosotros, viste que muchas veces fuimos miserables contigo. Muchas veces, Señor, fuimos malagradecidos contigo. Seguimos pecando y muchas veces entramos en bajones espirituales donde nos sumergimos en el lodo del pecado. Y tú veías eso en tu omnipresencia, en tu omnisciencia. Pero voluntariamente decidiste quedarte en esa cruz y pagar por todos los pecados, pasados, presentes y futuros. Y que tendríamos un abogado para que cada vez que pecásemos pudiésemos arrodillarnos y confesar, decir: Señor, estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo que fallé, estoy de acuerdo que lo que hice está mal, pero te pido perdón y sé y confío que tú me perdonas, no porque yo soy bueno, no porque oré lindo, no porque ayudé a cruzar la abuelita en la calle, sino por los méritos de Jesús. Por los méritos de Jesús. Te pido por la iglesia, te pido por el crecimiento, te pido por el discipulado, te pido porque esta iglesia, Señor, disipule a cada uno de los miembros, a cada persona nueva que llegue, sea discipulada, sea tomada de la mano como un recién nacido y sea dejado como un anciano, maduro en el Señor. Y que, papá, seamos una luz que brille en lo alto en este barrio, en esta comuna. Que la gente que está desesperada pueda encontrar la luz aquí, Señor. No porque nosotros seamos luz, sino porque tú reflejas tu luz en nosotros. Te amamos, Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.